Esta mañana, para los que no han estado, intervenía el director de Amnistía Internacional en nuestro país, en España. Ha dado unos datos muy llamativos de lo que está pasando, la diferencia entre refugiados y inmigrantes. Luego le ha seguido el portavoz adjunto, secretario general del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que ha dado cuenta también, pues un poco la visión política, que siempre es más diplomática. Y esta tarde nos parecía fundamental, en estas jornadas, España, frontera de Europa, nos parecía fundamental que debería hablar pues alguien del mundo del trabajo. Y en este caso hemos pensado todo el litoral andaluz, desde lo que se llama la costa tropical, desde Granada hasta Pulpí. Hay muchísimos trabajadores inmigrantes, muchísimos empresarios, y de ahí queríamos también extraer una reflexión. Y nos acompaña para ello José Manuel Escobar, es empresario agrícola del Ejido, su empresa es LQA, Thinking Organic, y viene del Ejido de Almería, una población que tiene 90.000 habitantes, de los cuales 1 de cada 3 son extranjeros, en su mayoría inmigrantes. La mitad de la población trabaja en la agricultura y principalmente ese trabajo lo realizan los inmigrantes. Pero para que veamos también la importancia de los datos, el Ejido tiene 104 nacionalidades. 104 nacionalidades. Solo el 10% son mayores de 65 años. La comparativa con el resto del país es abrumadora en diferencia de edad. Solo el 10% son mayores de 65 años. Y un 25% de la población son menores de 25 años. De ahí lo que esta mañana Arturo Pérez Reverte decía, son más jóvenes, son más fuertes, tienen hambre, pero son más jóvenes, son más fuertes y son los que, si vienen en esa idea de los godos, pues ya podemos, desde luego, o integrarlos, o hacerlos nuestros, o echar a correr. Con otro dato más, y ya lo dejo, con 13.000 hectáreas de invernaderos, en esa zona que hablo, luego hay más, pero me centro en esa porque es de donde viene José Manuel, tienen una producción cercana a 1,5 millones de toneladas de frutas y verduras, lo que supone una expansión de prosperidad. De ahí el título de la conferencia que él va a impartir, que es Inmigración y Prosperidad. Recuerdo a todos los que nos ven, o los que están en la sala, o los que desde fuera nos están siguiendo, que pueden enviar comentarios, preguntas, al hilo de la exposición que va a hacer José Manuel Escobar, al que ya invitamos. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Y perdón, una cosita más quiero decir, perdón porque nosotros somos maniáticos, y especialmente Arturo con la puntualidad. Nos hemos retrasado porque había que adaptar no sé qué, que ha habido un pequeño problema, siempre los hay, y por eso perdónennos este pequeño retraso. Y los nervios también, que son los de Arturo mayores que los nuestros. Entonces, cuando quieras, José Manuel, te escuchamos. Gracias. Bueno, antes de nada, buenas tardes a los presentes y a los que nos siguen por streaming. Y bueno, dar las gracias a la Fundación Cajasol, a Arturo Pérez Reverte y sobre todo a Jesús Vigorra por tener la osadía de invitar a un agricultor del Ejido en un tema tan controvertido y tan de nuestros días, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hablar va a ser pues, básicamente de lo que ha sido Almería en el pasado inmediato, de lo que es ahora y gracias a la emigración y las cantidades de producción, de porcentaje de inmigrantes, etcétera. Y bueno, pues empezamos. En el verano de 1957 atravesé por primera vez la comarca de almeriense del Ejido. El alquitrán de la recta que la mediaba era como un filo de un evanescente cuchillo, una línea estrecha emborronada por la calima, sojuzgada por un sol implacable, paisaje huérfano, pedregoso, de tierras áridas y arbustos mezquinos. Unos pocos edificios de una planta bordeaban la carretera. Campesinos sonámbulos, reatas de mulas, hombres callados y tristes acogidos a la paz de un sombrajo.
Ninguna mudanza ni expectativa de cambio. Soledad, reiteración, monotonía, deseos de huida, de sacudirse el polvo adherido a la suela de los zapatos. Emigrar a Madrid, Barcelona, Francia o a donde fuera. El precio de un billete de autocar y una maleta con su única herencia. Su condena brutal y también su esperanza. Almería era entonces la Cenicienta de nuestras provincias. Una frase cruel, despectiva, abreviaba sus lacras: esparto, mocos y legañas. La vista de la pobreza ajena impulsa siempre las lenguas afiladas de quienes la observan desde arriba. Esta descripción no es mía, yo nací algunos años más tarde, es del escritor Juan Goytisolo, Premio Miguel de Cervantes y Premio Nacional de las Letras Españolas. En 1977 seguía existiendo esa recta de alquitrán, llamada la Nacional 340 Barcelona-Cádiz, hoy Boulevard del Ejido. Hoy el Ejido y por ende la provincia de Almería es el Usain Bolt de la agricultura europea, donde se desarrolla una agricultura sostenible, limpia y cada vez más tecnificada. Ese trabajo se ha realizado con las personas de Almería, las de toda la vida, que decimos los de allí, y las que han venido desde todos los puntos cardinales de nuestro país, porque Almería también es emigración nacional. Así como los que han venido más allá, allende los mares, porque almeriense es todo aquel hombre o mujer que nace o viene a ganarse el pan honradamente. Almería tuvo un pasado glorioso allá por el 1012. Se origina a raíz de la desintegración del Califato de Córdoba, la taifa de Almería, entre otras. Eran reinos independientes. La taifa de Almería se extendió abarcando territorios de Granada, Jaén y Murcia. Almería fue un gran centro cultural y empresarial. Dicen las crónicas de la época que había más de 300 naves fondeadas en su bahía, con las que exportaban principalmente telares y seda a todos los confines del mundo conocido. Vale. Se han encontrado restos de cerámica en lugares tan distantes como el Imperio Persa, el actual Irán o Senegal. En octubre de 1147 fue invadida y saqueada por una coalición de reyes cristianos junto a las repúblicas de Pisa y de Génova, orquestada por el Papa Eugenio III. A partir de ahí la ciudad cae en el olvido, formando parte del reino nazarí, hasta que en 1489 los reyes católicos conquistan la ciudad. En el siglo XVI la provincia era una zona decadente. La corona de la época apoyaba la zona del oeste peninsular en su ruta comercial con las Américas. Terremotos, hambruna, enfermedades, ataques berberiscos y turcos hicieron de esta esquina peninsular un lugar despoblado y de difícil subsistencia. Después de aplastar las sucesivas rebeliones moriscas de la Alpujarra y su posterior expulsión por parte del mismísimo Juan de Austria, Almería estuvo hasta el siglo XIX abandonada a su suerte y aislada. En el siglo XIX, Almería comienza el cultivo de la famosa uva de Oanes, también llamada uva de mesa, y ahí volvió a resurgir su gen exportador y ancestral. Uvas que llegaban a destinos tales como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, en toneles de madera gracias a su resistente piel y su prolongada vida útil. En la década de los 70 comenzó el declive de la uva a favor de las variedades italianas, pero la provincia una vez más se volvería a reinventar y a finales de los 60 y principios de los 70 comienzan los primeros invernaderos tipo Parral. Se inicia un desarrollo sin precedentes hasta convertirnos en la despensa de Europa, sin ningún apoyo gubernamental y más osadía que planificación. Ese fue el inicio del llamado modelo Almería, basado en el trabajo incondicional y la transmisión del conocimiento entre amigos y familiares. Y es que una sociedad nada vertebrada y huérfana como era la Almería de 1966, tuvimos que forjar hasta nuestra propia entidad financiera a través de un visionario como don Juan del Águila, formando una cooperativa de crédito de ámbito provincial especializada en el sector agro. En la actualidad es un referente de banca a nivel nacional y se llama Cajamar. Luego, acontecimientos contemporáneos, como el referéndum sobre la autonomía de Andalucía, en la que Almería votó en contra y se desoyó la voz de su sociedad, sumado a los desagradables incidentes en el Ejido en el año 2000, fue la puntilla para crear sobre un problema puntual, convertirlo en un negocio político de ciertas élites dirigentes, sindicales y mediáticas. En el 2017, la entrada de inmigrantes irregulares ascendió en Almería a 28.707 personas. En el 2018 esta cantidad se dobló
hasta llegar a los 65.000. Desde entonces ese flujo se ha estabilizado alrededor de las 37.000 personas al año. Incidir que en Almería y en todas las provincias costeras de Andalucía se encuentra la frontera más desigual del mundo, más que la de México y Estados Unidos, ya que el PIB per cápita de Marruecos es de 2.832 dólares y el de España es de 26.528, una diferencia de 1 a 9, mientras que el PIB entre México y Estados Unidos es de 1 a 7. Esto provoca una gran presión migratoria en las provincias fronteras, como ya he dicho. España tiene en las provincias de Almería, Granada y Murcia centros para recepcionar a 6.945 inmigrantes, una capacidad del 20% respecto al resto. Es decir, estas tres provincias pueden recepcionar 1.400 inmigrantes, una cantidad insuficiente a tenor de la entrada. Por otro lado, pese a lo que se pueda parecer, la agricultura suma en España el 11% de todas las infracciones en materia de extranjería, por debajo de sectores como el comercio con un 30% o la hostelería con un 21%. En el caso de Almería se evidencia un fuerte descenso desde el 2008 en el número de infracciones, aunque se observa en los últimos años un repunte que yo personalmente achaco a dos factores. Uno es la pérdida de competitividad de la agricultura almeriense por la competencia de países de la ribera sur, como es Marruecos, y el mayor número de inspecciones por parte de la administración competente. Les puedo asegurar que los inspectores de Almería son bastante competentes. A continuación, me gustaría mostrar la situación de Almería respecto a los flujos internacionales de inmigración en Europa, fuentes de la BBC, pero se me ha ido la imagen. Si me podéis ayudar alguno, a ver. Sería la imagen número 1. Sí, esa es. Sí, le voy a ir a partir. Bueno, como podéis ver, los flujos de África, pues bueno, tienen como principal zona de recepción Andalucía, en España, sobre todo Almería, Málaga, Algeciras y las Canarias, y luego, bueno, la zona de Libia, Italia, Turquía y Grecia. Llamativo también que en los últimos años el flujo de migración está aumentando en países subsaharianos, como Mali y Senegal. A continuación, quiero mostrar la evolución de las actas de infracción en Almería en materia de empleo y extranjería, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social del año 2023. Como podemos observar, a partir del 2008 hubo una bajada contundente que se ha mantenido más o menos y, bueno, lo que decía, ¿no? En el 2021 está habiendo un pequeño aumento. Se puede concluir que la agricultura intensiva, al contrario de lo que pueda parecer, no genera inmigración regular, sino que se debe a causas tales como la situación geográfica, económica y de formación. Hace 60 años, Almería tenía una densidad baja de población. De hecho, éramos una provincia que exportaba inmigración. Se estima que más de 150.000 almerienses de la época se marcharon en busca de un mejor futuro. Me gustaría enseñar esta imagen que trata sobre los sardos migratorios. Como podemos ver, hasta prácticamente los 80, Almería era una zona de emigración. Es a partir del 80 cuando empieza la entrada, pues bueno, emigración nacional en un primer momento y a partir de los 90, emigración sobre todo de origen magrebí. Importante y llamativo, del 1911 hasta el 1930, la cantidad de gente de Almería que emigra. Luego en el 31-40 ahí se frena, lo achaco a la guerra civil. Y luego después de la guerra civil hay otra vez otro aumento, ¿no? Que continúa ya pues hasta la década de los 70 y 80. Del periodo entre 1970 y 2000, la población almeriense aumentó en un 90%, más que en el conjunto del resto de España. La producción hortofrutícola en un 84% más y el empleo alrededor del 130% más que el resto de las provincias españolas en su conjunto. A continuación, sí. En esta imagen es una evolución económica y demográfica de Almería.
Como podemos ver, el PIB de Almería ha tenido un crecimiento bastante radical hasta el 2003. A partir de ahí empieza a bajar y desde el 2012 pues, está entre el 77 y el 80%, pero sin embargo, como podemos ver en la gráfica de color rojo, la población sigue viniendo y seguimos recepcionando a inmigrantes, con menos velocidad que desde 2005 hacia atrás, pero seguimos con un aumento constante. En nuestros días, la distribución porcentual de la población empleada por sectores económicos sería la agricultura en un 29%, la industria en un 6%, la construcción en un 8% y otros servicios en un 59%. Este porcentaje triplica la media andaluza, que es de un 11,16%, y casi multiplica por 6 a la media nacional, que es de un 4,93%. Además, esta agricultura ha sido la causante del aumento de actividad en otros subsectores como logística, construcción, banca, industria auxiliar, lo que evidencia que el desarrollo económico en Almería ha sido de la mano de su agricultura bajo plástico y de su inmigración. En la figura a continuación, correcto, se ve perfectamente la evolución de la superficie invernada en Almería desde 1965, contando a fecha del 2021 con casi unas 33.000 hectáreas. Sin embargo, no debemos confundir lo que puede parecer un elevado nivel adquisitivo de esta actividad con lo que la realidad esconde, que es un alto nivel de emprendimiento, cuando no de endeudamiento financiero. Además, es una agricultura con una elevada incertidumbre y riesgo. De hecho, en los últimos años, debido a un dumping comercial y social de países extracomunitarios, sobre todo los de la ribera sur de nuestro Mediterráneo, pues se está teniendo una bajada de rentabilidad en términos reales en el sector agro. Hay que tener en cuenta también que de media, antes de iniciar una campaña agrícola, se necesita alrededor de unos 40.000 euros por hectárea, entre semillas, semillero, preparación de la tierra, etcétera. Eso sin contar con el cambio de plástico, que es cada 3 años. La agricultura almeriense y sus derivados, envasado, industria auxiliar, comercialización, representa casi el 40% del PIB almeriense. Esto es agrupando todas las actividades del clúster agrícola. De forma directa, la producción agrícola supone el 19% del PIB provincial, cuando en Andalucía es del 6% y en España del 3%. Según datos del ICEX, el valor de las exportaciones de los principales cultivos en invernadero en Almería superó los 3.253 millones de euros. Los datos demuestran que el sector hortícola de Almería es de gran interés para la economía regional y nacional, siendo primeros en el ranking por provincias de todos los países o de todo el país en la exportación de fruta y hortalizas. En concreto, somos la huerta de Europa y un importante generador de empleo. En la siguiente imagen viene representado en Almería el total de exportaciones españolas por cultivo en toneladas. Esta elaboración es a partir de datos del ICEX. Es llamativo, como podemos ver, exportamos en Almería el 84% de la berenjena que se exporta de España, o el 82% del calabacín. Es llamativo que no aparece el cultivo de la judía, un cultivo que era muy almeriense en los años 60 y 70, pero que ya prácticamente es testimonial y se ha quedado prácticamente en la mayoría de esa producción en países donde la mano de obra pues, es más barata, como Marruecos, Túnez, ¿no? También el tomate, estamos en un 60%, en los últimos años hay una bajada importante y bueno, esto es un problema porque al fin y al cabo si la gente deja de plantar tomate, como ha pasado con la judía, pues esos agricultores se tendrán que ir a cultivos como pimiento, berenjena y calabacín. Y al final, como el mercado es una cuestión de oferta y demanda, pues si hay más oferta, los precios de venta serán más baratos, con lo que conlleva un empobrecimiento del sector. A diferencia de otros sectores agrarios nacionales y europeos, en los que sin la PAC, la Política Agraria Común, se verían abocados a la desaparición,
El agro almeriense se desarrolla y mantiene gracias a la inversión y el emprendimiento familiar. De hecho, esas ayudas llegan al 2,75% en la horticultura, cuando en el sector vacuno dependen en un 90% de esos subsidios, o en el olivar en un 33% para poder sobrevivir. Podemos decir que prácticamente el sector almeriense es autosuficiente. Desde algunos medios de comunicación se publica que la mano de obra es de bajo coste, pero los datos rechazan esta idea. La siguiente tabla demuestra que estamos en sintonía con nuestros vecinos europeos, estando por encima incluso de países como Italia y Países Bajos, países, como sabemos, que tienen un mayor nivel adquisitivo. Donde sí existe una gran diferencia es con Marruecos, donde la mano de obra se paga entre un 90 y un 95% menos que en España, constituyendo una competencia desleal. Como podemos ver, aunque estos datos ya son obsoletos, porque en España ponen un 6,21, 6,21 €, esos datos ya en la actualidad son 8,28 € la hora. Es decir, un mínimo mensual de 1.080 € por 14 pagas, es lo que se paga a los operarios en el campo. Vemos a Alemania con 9,35, con 13,47 con respecto a España. Italia, un 7,77 negativo. Italia paga bastante menos que nosotros. Países Bajos, un 20,15% menos que nosotros. Y Marruecos, como podemos ver, un 91%. ¿Quiere decir que la agricultura almeriense está en serio riesgo? Pues es posible. Lo que está claro es que tenemos que abandonar el concepto de agricultura low cost, ¿no? Y apoyar más por tecnologías y otras cuestiones básicas. Almería y en concreto el poniente almeriense nunca han sido una tierra de latifundios o marquesados. Como ya he dicho antes, éramos casi una zona semidespoblada. Desde el principio de los tiempos, las fincas se han caracterizado por ser pequeñas y de carácter familiar. Al contrario que otras provincias, existe una escasa propiedad de la tierra. Se puede afirmar con rotundidad que no hay en Europa una agricultura más sostenible y redistributiva que la almeriense. Esa es una de las razones por las cuales es tan importante el movimiento cooperativista. En definitiva, cuando te unes es porque tienes necesidad. La superficie media de un agricultor hoy en día se estima entre las 2,4 hectáreas y las 3 hectáreas. Las 32.827 hectáreas invernadas de la provincia suponen más de 13.600 explotaciones y familias emprendedoras, donde el 30% de la mano de obra es de perfil familiar y el resto es de trabajadores, la mayoría de ellos de origen extracomunitario, como todos saben. El almeriense se tuvo que unir para producir y exportar, de ahí que el 76% de la comercialización de frutas y hortalizas se realiza a través de corporaciones de economía social. Esto es muy importante porque en otros países, sobre todo de la Ribera Sur, la economía y el sector no es redistributivo. Son grandes grupos productores, algunos pertenecen a la corona, como es en Marruecos, y de grandes grupos inversores. Como decía, el almeriense se tuvo que unir para producir y exportar. De ahí que el 76% de la comercialización sea de cooperativa. Les voy a enseñar la siguiente imagen, donde se puede apreciar que el 44% de las exportaciones pertenecen a cooperativas, seguido de la SAT, Sociedad Agraria de Transformación, con un 32%. Básicamente, bueno, luego está la sociedad limitada, en la que se encontraría un servidor, y sociedad anónima solamente un 10%. Básicamente, la Sociedad Agraria de Transformación, la principal diferencia es que, mientras que en la cooperativa un hombre es un voto, en la Sociedad Agraria de Transformación va en función de las acciones que van correlacionadas con el número de hectáreas. En los últimos años la Sociedad Agraria de Transformación ha evolucionado bastante porque uno de los defectos, desde mi humilde punto de vista, que tiene la cooperativa es que al ser un hombre un voto, a veces la mayoría no es la mayoría productiva. Pero bueno, ningún sistema es perfecto, ¿no?
Por tanto, la agricultura almeriense representa un amplio reparto de la economía y genera poca disparidad en cuanto al volumen de ingresos. Hemos pasado de ser hasta la década de los 60 una provincia exportadora de migración a ser una provincia de recepción. Tenemos muchos almerienses en la diáspora y algunos de estos son ilustres empresarios en países como Brasil, Costa Rica, Estados Unidos. En España, almerienses populares, pues la periodista Encarna Sánchez, Manuel Martín Cuenca, director de cine, Juan y Medio, Carlos Herrera, Manuel Escobar, otro insigne ejidense, e incluso un tal José Ruiz Valdivia, natural de Dalía, y su esposa Joaquina, de Coada Almanzora, bisabuelos maternos del expresidente catalán Carles Puigdemont. En Andalucía, al ser frontera de Europa, la población inmigrante representa el 8,7%, pero en Almería alcanza el 21,8%, según datos del INE del 2023, siendo la provincia española con una mayor tasa de población extranjera. Pero es que en el Ejido ese porcentaje llega al 27%, donde conviven actualmente más de 107 nacionalidades. Y además existen ya un 11% de negocios regentados por extranjeros y esta cantidad cada vez va increciendo. Desde 2020 hasta la fecha, el número de uniones civiles entre españoles y extranjeros en el Ejido alcanza el 23% del total, conformándose un maravilloso crisol de culturas. O sea, es cuestión de tiempo que tengamos un Benzema del Ejido en la selección. En la imagen 9, número 9, a continuación, sí, podemos ver los municipios españoles con mayor porcentaje de población extranjera empadronada. Como ven, Almería con casi un 22%, seguida de Girona con un 20%, Alicante con otro 20%, Lleida con 19% prácticamente, Tarragona, Málaga. Es curioso, pese a lo que podamos pensar, que Andalucía está por debajo de la media nacional. La media nacional está en un 11,6% y Andalucía en un 8,7%. Por lo que, a pesar de las noticias de algunos medios de comunicación, Almería representa, a pesar de todos los aspectos por mejorar, un ejemplo de integración y mestizaje. Porque, como he dicho antes, en Almería no existen emigrantes, existen ciudadanos que vienen a trabajar honradamente. Siempre hay alguna excepción, pero igual que empresarios con malas praxis, pues también existen trabajadores. Pero bueno, eso es una minoría. Se puede afirmar que Almería es líder en la incorporación de extranjeros al mundo laboral. La contratación actualmente evidencia un crecimiento lento pero constante, como hemos podido ver en algunos de los gráficos. Durante la campaña 21-22, la afiliación se correspondió con 76.674 trabajadores, con un incremento del 0,8%. El número de trabajadores extranjeros respecto al total en el sector agro continúa aumentando, habiéndose estipulado para la actual campaña en un 68,5% nada menos, según datos de la afiliación a la Seguridad Social a 31 de diciembre. El colectivo más numeroso sigue siendo el marroquí, que representa el 55,1% de los trabajadores. Significativo que las zonas de origen que más han aumentado, comparativamente hablando, han sido las del África subsahariana, como Mali con un 79,5% y Senegal con un 19%. Eso también lo que nos muestra mucho es cómo están cambiando los flujos de migración y empieza a emerger los países subsaharianos, como ya hemos dicho antes. En la imagen se puede ver la diferencia de entrada entre el año 20 y 21. Marruecos prácticamente se mantiene, Rumanía bajó un poco, Mali aumenta, Senegal quizás sea lo más significativo. Otro dato significativo también es que, a pesar de los incrementos debido a la inflación y la guerra, por ejemplo, en semillas se ha aumentado un 5%, en control biológico han aumentado los costes casi en un 2%,
fitosanitarios un 6%, fertilizantes un 102%, electricidad un 625%, costes financieros un 9%. A pesar de todos estos aumentos y del elevado incremento de costos, la mano de obra se sigue manteniendo con un 42% del gasto anual por hectárea en la campaña 21-22. Esto quiere decir que, a pesar de la situación a nivel adquisitivo de los trabajadores, se mantienen. Y recuerdo que Almería, como ya he dicho antes, casi tiene 33.000 hectáreas invernadas. En el siguiente gráfico se ve, es muy significativo, la variación entre la superficie cultivada de la campaña 21 y 22 con la media de las 5 anteriores. Como podemos ver, pues la judía prácticamente ya no se planta en Almería, meramente testimonial. El tomate también ha bajado bastante, el melón. Y bueno, lo que decía, si dejamos de cultivar productos porque se necesita mucha mano de obra y esos productos van a otros países, pues está claro que esas hectáreas se tendrán que plantar, en este caso, pues, de pimiento, pepino, lo que conlleva pues que cada vez seamos menos competitivos. Quiero también mostrar la siguiente imagen, donde se ve la distribución por sus sectores del número de empresas y establecimientos en la industria auxiliar. Otra derivada debido a la presión, ¿no? A la presión que estamos teniendo con los productos y con los precios. Vemos cómo representa el 14% la nutrición vegetal y los fitosanitarios, los semilleros, la biotecnología, muy importante, un 10% y aumentando, la maquinaria, la producción integrada. En definitiva, se está trabajando para tener una agricultura más avanzada y con más tecnificada y quizás, cuando sea posible, con menos necesidad de mano de obra, porque la mano de obra es un gasto significativo, como hemos visto, en los costes de producción. Es obvio que hay muchas cosas por mejorar en Almería. Cuestiones de servicios públicos, políticas de integración, pero yo me quedo con ejemplos cotidianos del día a día, como el matrimonio entre Mustafa y Carmen, que tienen un hijo con unos ojos enormes, como una luna llena, o como Yancuba, un niño de 13 años que juega al fútbol como los dioses, y un día, pues, en un partido, pues, estaba jugando mal, y en el descanso se le acerca un padre. Le dice, Yancuba, ¿qué te pasa? Pues la criatura, las botas se le habían quedado pequeñas. Tenía ya 3 números más de calzado. Y bueno, pues entre los padres pues se le han comprado unos pares de botas, ¿no? O sea, el día a día es lo que conlleva, ¿no? El mestizaje, ¿no? Y la colaboración entre todos. Habría millones de historias, pero bueno, prefiero en el debate, ahora si quería hacerme una pregunta. Quiero dar las gracias públicamente a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, ACOESPAL, a Juan Carlos Pérez, catedrático de la Universidad de Almería, y a la entidad financiera Cajamar, junto con el Ayuntamiento elegido, por el suministro de estos datos para la ponencia. Os quiero invitar a todos vosotros a que visitáis Almería y a que vengáis sin prejuicios, con la mente abierta. Tenemos una provincia maravillosa, con una impresionante gastronomía, con unas playas fantásticas, tenemos parques naturales. Le invito también a que consuman productos de Almería, frutas y hortalizas de primera calidad, sostenibles, con todas las garantías sanitarias y de cercanía. Y bueno, nos vemos en Almería. Me gustaría despedirme con una frase que dice algo así como que el único en lo que todos somos iguales es en que todos somos diferentes. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Gracias. Y vamos ahora a las preguntas que quieran hacer. El tema era inmigración y prosperidad. Él ha dado unos números muy precisos, hemos aprendido mucho, o por lo menos yo.
Así es que vayan pensando, levantando la mano para preguntas y también preguntas a través de Twitter. Y Arturo quería hacer la primera pregunta. Voy a empezar con respuestas breves para dar tiempo a ellos. Una es, este milagro económico almeriense, un milagro económico y social, se debe a la iniciativa particular de los empresarios y los habitantes de Almería, o ha habido, digamos, una influencia importante de ayuda estatal u oficial? En absoluto, y de hecho es lo que quería poner en resonancia, ¿no? Se ha hecho solamente con el emprendimiento. De hecho, como he comentado, tuvimos incluso que constituirnos en una cooperativa agrícola para poder financiar. Ha sido todo a base de un incondicional trabajo, de copiarnos el uno al otro y mejorando, hasta convertirnos en lo que somos hoy. Yo sé que ahora próximamente entramos en elecciones y todos los políticos irán allí a decirnos lo fantástico que somos y tal, ¿no? Pero si por algo se caracteriza la agricultura almeriense, es que en todo momento ha estado huérfano por parte del Estado y se ha hecho con el sudor y el esfuerzo incondicional de todos, de la emigración nacional en los años 60 y 70, mucha gente sobre todo de las Alpujarras, ¿no? Y luego ya a partir de los mediados de los 90, ya pues, con inmigración sobre todo del Magreb, de Marruecos. Así que cuando se quiere y uno se apoya en los otros, se puede, ¿no? Sí, no, desde luego. Incluso, bueno, cuando tiene un medio hostil, pues la mente genera cómo salir de allí. Nosotros, como no éramos, Almería nunca ha sido una tierra de grandes latifundios como otras zonas de Andalucía o de España. Eran agricultores muy pequeñitos, con parcelas muy pequeñitas. Por eso el movimiento cooperativista es tan importante allí. Yo, de hecho, creo que el almeriense somos un poco de espíritu cimarrón, individualista. Pero, sin embargo, pues las cooperativas, como hemos podido ver, y las SAT, son las que mueven el desarrollo agrícola y la exportación. Eso es un síntoma de que se ha tenido que hacer solo, en solitario, con un esfuerzo incondicional y con mucho sacrificio. Hay mucho por mejorar, desde luego. Yo me emociono todas las mañanas cuando voy al campo, y que todavía es de noche porque llegamos para cuando empieza el día. Es impresionante la cantidad de tráfico que te encuentras por los caminos rurales. Parece Nueva York en hora punta. Uno en bicicleta, otro en coche, otro en furgoneta, cada uno como puede. Y yo creo que esa es la nota más diferenciadora, ¿no? El trabajo. Hay un retrato medio, un retrato perfil básico, elemental del emigrante que llega por primera vez a pedir trabajo. ¿Hay un perfil o son distintos tipos? Son distintos tipos. Cada vez es más diverso, como ya he dicho, porque cada vez está entrando más trabajadores del este de Europa, sobre todo del África subsahariana, pero sigue siendo a día de hoy la mayoría los magrebíes, con un 55%. Bueno, y mi última pregunta es, ¿por qué? Bueno, en Almería, pero bueno, yo hablo de Cartagena porque es el campo de Cartagena y podría ser Almería perfectamente. ¿Por qué cuando voy a Cartagena veo en los campos del campo de Cartagena recogiendo melones en un momento en el cual se habla de tanto paro en España y las cifras de paro son tremendas, ¿no? ¿Por qué veo nada más trabajadores magrebíes, norteamericanos trabajando allí y no veo ningún español? O en una obra... eso da para otro debate. ¿Cuál es esta mañana dije que iba a plantear la pregunta y a nadie mejor para hacérsela. ¿Por qué solo veo magrebíes y no veo españoles cuando hay unas cifras de paro tan altas? Buena pregunta. Yo lo achaco a que estamos creando una generación acomodada. Y entonces, pues bueno, no le gusta el campo. Por suerte, en el Ejido están volviendo hijos de agricultores que estaban en Madrid, con carreras como telecomunicación, ingeniería industriales. Están volviendo al campo y apoyando al campo. Pero lo que es cierto es que está habiendo un cambio generacional. En algunas zonas de Granada, como esa Farraya, la mayoría de las fincas están en propiedad y producen familias de origen magrebí. Algunos comprados en propiedad, otros en alquiler. Otra cuestión será cuando los hijos de esos inmigrantes, que se están convirtiendo también en empresarios agrícolas, pues pasarán por el mismo proceso ahora que nuestros hijos, ¿no? Que prefieren irse a Madrid a trabajar en la barra de un bar que está debajo del plástico. El campo es duro, pero también es gratificante.
Pero para terminar ya y dar paso a los... Cuando oyes en España el paro es tal, ¿qué piensas como empresario de la realidad? Yo soy de los que apoyan la teoría de Nillo Becerra, que dice que se está desarrollando, no solamente en España, sino en Europa, un trinomio basado en una renta mínima, luego en drogas como el alcohol baratas, y luego, pues bueno, entretenimiento accesible, ¿no? Como los Netflix, etcétera, etcétera. En definitiva, pues una sociedad pues semidurmiente, y está claro que el futuro es para los que tienen hambre o determinación. Y en ese aspecto, pues aquí en España va a haber un cambio profundo, no solamente en el sector agrícola, sino en todos los ámbitos y en todos los sectores. Sí, que el futuro es para ellos, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a las preguntas que quieran hacerlo. ¿Cuántos trabajadores en tu empresa son inmigrantes? Pues, en mi empresa inmigrantes, el 99%. El 99%. ¿Y estás contento con ello? Estoy muy contento. Bueno, vamos a ver. Preguntas que quieran hacer. Tenemos unos minutitos. Venga, vamos a ello. Pues no sé si tendrá datos porque ha dicho que los inmigrantes que hay en Almería, en el Ejido, hay un porcentaje alto que ya es estable del lugar, integrado, que vive allí. Pero no sé si usted tiene datos de aquellos que vienen, de cuántos de los que vienen en pateras están allí trabajando. Y si se sigue contratando en origen, como se hacía hace muchísimos años. En Huelva, por ejemplo, se hace desde Marruecos del orden de 15.000 por campaña. No sé si en el Ejido siguen contratando de origen, trabajan en la campaña y se vuelven a su país. No sé si tiene algún dato. Datos no, yo le hablo desde mi experiencia, que yo tenga constancia, los trabajadores son magrebíes, pero que viven allí y tienen sus papeles y están totalmente legalizados, no que vienen para irse. ¿Más preguntas? Bueno, a ver, vamos a redes. Claudia, ¿qué nos dicen? Si hay algún comentario, alguna pregunta. Pues en Twitter están aplaudiendo mucho su intervención, agradecen mucho los datos y recalcan lo interesante de lo mismo, y además pedían que se respondiese a la pregunta que Arturo justo le acaba de hacer, que cerró la sesión de esta mañana con ella, y desde luego no ha podido tener una resolución más interesante. Pues muchas gracias. Bien, vamos allí. Venga. Buenas tardes. A propósito de continuando lo que había preguntado Arturo, quería preguntar sobre la cantidad de inmigrantes que se supone que hay en Almería, y que había contestado que no le gustaba a la gente trabajar en el campo. Sin embargo, hay bastante gente que se van a los viñedos de Francia, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Aunque sea una temporada, y con esa temporada pues después vuelven. Entonces quería comentar si habían mirado también si no es un tema de cuestión económica, y si habían planteado también pedir no sé cómo decir, como intentar consolidar los salarios con respecto al resto de Europa, ¿no? Por ejemplo, como el tema de Francia, de que de esa manera los españoles no se vayan a Francia, igual que aquí no trabajan. Y también por esa línea, pues también quería preguntarle las condiciones que tienen los trabajadores inmigrantes, si sabe en qué condiciones se encuentran en su vida normal, ¿no? En sus viviendas, y si eso también lo contemplan. Gracias. Sí, no, desde luego. Bueno, gracias por la pregunta. La legislación te obliga, ¿no?, a que no estén en chabolas ni... Otro tema es porque yo creo que al final la inmigración es un tema global. Entonces, un problema de Estado, lo que no podemos pretender es que lo arregle un ayuntamiento. Luego también, bueno, algunos alcaldes, por un erróneo buenismo, pues permiten que se formen esos poblados que lo único que traen es miseria y enfermedades. Yo, sinceramente, pienso que es un error. Lo que hay que dotar a estos trabajadores de viviendas dignas. Pero bueno, también me pueden decir, hombre, es que un ayuntamiento tiene los recursos que tiene
y tampoco podemos cuando vienen esas avalanchas, ¿no? Respecto a los salarios, como he podido demostrar aquí, España, pese a la idea que hay, no es de los países que menos paga. Incluso países como Italia o Países Bajos pagan bastante menos. Respecto a lo que usted dice de Francia, pues sí, es cierto que en Francia se paga más. Pero en un sector primario siempre hay problemas y puede haber algunas malas praxis, ¿no? Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo personal, hace algunos años estuvimos en Caballón, en una zona rural, se casaba un cuñado mío, y mi suegro, que es inglés, pues alquiló una casa de estas de labradores, que ahora la han arreglado para que vaya allí la gente de turismo y tal. Estábamos en mitad del campo, en Caballón. Y bueno, pues a mí como me gusta el campo, y sobre todo el de allí es tan verde, pues iba a pasear. Y si paseaba en silencio, podía escuchar, me llamaba la atención aquello, al fondo a muchas mujeres, por la lengua que utilizaban eran del este, y estaban recolectando las manzanas. Y era muy significativo ver los autobuses, que eran en un estado lamentable. Yo jamás me he subido en un autobús tan viejos. Y estaban, hombre, uno puede pensar que estaban semi-escondidos para que les diera la sombra y no cogieran calor, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre intentamos ser autocríticos con nosotros mismos y está bien, no podemos caer en la autocomplacencia, pero que le puedo garantizar que en todos los países se cuecen habas y que Francia no es el paraíso perfecto. De hecho, en Almería, a pesar de que la producción o la construcción de invernaderos ha bajado considerablemente y el PIB también, los inmigrantes siguen llegando en Almería, ¿no? Entonces, bueno, en términos globales o totales no estará todo tan mal, aunque digo, hay mucho por hacer, pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Como he dicho antes, hay un 11% ya de negocios solamente en el ejido regentados por magrebíes y eso va subiendo. El mestizaje también hace mucho, las escuelas de deportes, el deporte junto con la educación es un elemento de vertebración impresionante. ¿Alguna pregunta más? A ver, aquí, Emilio Buale, que luego va a intervenir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Bien, yo quiero mirar un poquito al futuro y al hablar de una segunda generación que ya se está integrando. Viene una tecnificación de todo el sector agrícola. No sé si vosotros, los cooperativistas, habéis notado a lo largo de estos años que esta segunda o tercera generación, ya que la agricultura toca muchos sectores, están derivando también hacia otros aspectos, no solamente lo que es la recolección, el cultivo, sino toda la diversidad que implica la agricultura, que si ya están en la rama de transporte, abastecimiento, formación profesional, cultivos biológicos. Si las cooperativas sois sensibles a eso y si hay alguna manera de apoyarlo para que el futuro sea mejor, claro. Sin lugar a dudas, cada vez hay en puestos más importantes y que requieren más formación. Yo no diría extranjeros, diría porque han nacido ya en Almería, que tus padres tienen origen de otros países y otros continentes, ¿no? Y eso cada vez va a más en el sector, sobre todo en logística, en fauna auxiliar, construcción de invernaderos. En la construcción de invernaderos prácticamente el 90% son de origen del este. No me lo preguntes por qué, pero es así. Y es la realidad, Vamos cada vez más, por suerte, a un mundo, a un sector agro pues más diverso y con más mestizaje. Yo eso lo veo como algo enriquecedor, desde luego. ¿Están entrando ya en la zona vuestra los emigrantes en el sector servicios, es decir, creando sus propios negocios pequeños de carnicería, de tal? ¿Está habiendo ya iniciativa particular de ellos? Sí. De hecho, hay política. El Ayuntamiento de Ejido
da una serie de ayudas y tal. Y bueno, y como he dicho antes, pues en el ejido el número de negocios tutelados ya por extranjeros, la inmensa mayoría de origen magrebí, está alrededor del 11% y va en aumento, ¿no? También significativo que sobre el 23, el 24% de las uniones de matrimonio son también de alguien nativo con alguien de origen de afuera, ¿no? O sea que el mestizaje al final, más allá de las voluntades políticas o no, que siempre van detrás de la realidad siempre supera a las normas o a la legislación, ¿no? Y se evidencia, pues, bueno, con algo como con naturalidad. En el aspecto de educación, ¿está cubierta las necesidades locales o hay carencia? No. Faltan plazas educativas y de calidad. Faltan plazas hospitalarias, a ver si ya con suerte se termina el hospital de Roquetas de Mar. Falta tener unos medios de comunicación en condiciones. Es increíble, pero cierto que con el PIB que aporta Almería a Andalucía y a España todavía no tengamos el AVE, o nos cueste más caro viajar a Barcelona o Almería que a París o a Berlín. Esa es la realidad. Pero bueno, como digo, pues tengamos fe en nuestros políticos. ¿De quién depende eso? Bueno, la enseñanza creo que, y la sanidad creo que son ya competencias de regionales, y el transporte creo que eso está todavía en manos del Estado central. Pero bueno, que han pasado muchos gobiernos del PP y del PSOE y ahí está el AVE. A ver si ya a la definitiva salimos. Vamos a... Sí, una pregunta más. Bueno, venga, una pregunta, directa a la pregunta y terminamos. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. En el día de ayer tuvimos oportunidad de asistir a la presentación por la ministra de Trabajo de su proyecto de escucha denominado Sumar. Entre otras cosas, dijo que la reforma laboral, que curiosamente salió por un error de un diputado del Partido Popular, de puro milagro, pero que en el mundo de la agricultura suponía el día de hoy que 1 de cada 2 trabajadores estaba en situación de trabajo fijo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Pues que eso es cierto y yo lo he sufrido como empresario. Hará un año que me llamó la Inspección de Trabajo y me dijo que ahora que tenía muchos eventuales y que tenían que ser fijos. En fin, pues bueno, si lo dice la legislación lo hacemos, pero en una agricultura como la nuestra es complicado el tema de los fijos discontinuos. ¿Por qué? Pues porque ninguna campaña se parece a la anterior. Yo el año pasado decidí poner pepino en agosto. Este año, pues si considero que hay mucha gente que va a poner pepino en agosto, pues me voy a poner pimiento en octubre. Pero bueno, la legislación dice que tenemos que tener una cantidad mínima y nosotros pues aceptamos y punto. Eso es cierto. Desde el Estado y desde la Inspección de Trabajo se está, obligando o instando a que aumentemos los porcentajes de fijos discontinuos en contra de los eventuales. No tengo mucho más que decir. Por recoger del título de la ponencia, que era Inmigración y Prosperidad. ¿Qué importancia le das a la inmigración en ese milagro de Almería que nos has contado aquí? ¿Qué importancia le das? Pues como lo he dicho antes, Almería sin la inmigración estoy seguro que no sería la Almería que conocemos. Porque, bueno, tenemos un sector que por mucho que sea tecnológico, se industrialice, pero al final, y al menos por ahora, pues el tomate, el pepino y el calabacino lo tiene que coger unas manos. Y como he dicho antes y puesto de manifiesto, el desarrollo y el boom de construcción de invernaderos ha venido acompañado también de esa inmigración. Sin ello, el desarrollo no sería el actual, estoy completamente seguro. Pues muchas gracias, José Manuel Escobar, que ha venido desde Almería para darnos cuenta de lo que ustedes han oído. Gracias.
Oyendo a José Manuel, pensaba lo que pienso siempre que venimos a Sevilla, ¿no? Que es que si en las tertulias de la tele hubiese menos tertulianos y más personas como José Manuel que conocen, que saben, que realmente quizá la percepción de la realidad sería diferente. Y de la inmigración también. No, en vez de tanta gente que ha dado sabe, datos muy concretos de lo que supone. en vez de tanta gente que sabe de todo, ¿no? Pues llegar a gente que sabe de algo, ¿no? Y escucharlos a ellos.